Amén. Amados, le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder compartir la palabra y poder compartir con ustedes. Damos gracias a Dios por este día que nos regala. Amén. Tenemos muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. El día de hoy yo me desperté con una incógnita, me desperté con una inquietud porque creo que es un buen problema para el tener más de un mensaje que predicar. El problema es que uno está como debatiendo, como si este es o no es este, Señor. ¿Qué hacemos, Padre? Pero yo en el nombre de Jesús creo que el Señor me ha guiado a predicar este mensaje. Y quiero que nos pongamos de pie para leer las palabras. ¿Qué les parece, amado? Unos cuantos versículos un poquito largos. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Quiero leerlo absolutamente todo. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Y dice: y he aquí dos de ellos el mismo día, perdón. Ay, Dios. Aleluya. Adán, Eva, por culpa de ustedes. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él, Jesús, vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras, lo que de Jesús decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras?
Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pueden sentarse. El Señor añada bendición a su palabra y organice todos los pensamientos que ha puesto en el corazón de su pastor. Amados, primeramente tenemos que dejar por sentado algo, y es la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el apóstol Pablo: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En el momento en que Pablo escribía esto, todavía muchos hermanos estaban con vida, de los que habían presenciado la resurrección de Cristo. Y dice además luego: y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Amados, tenemos que dejar por sentado la resurrección de Cristo. Tenemos que, eso está claro, preciso y conciso. Cristo murió y resucitó al tercer día. Y quiero enfocarme en esta interacción que él tuvo con estos dos discípulos, que no eran necesariamente de los 12, pero fueron discípulos que de igual que los 12 dejaron muchas cosas atrás para seguir a Jesús. Jerusalén, Emaús, estaba a 7 millas de Jerusalén. Y ellos fueron caminando, y en el camino se encontraron con Jesús. Estaban muy tristes, estaban cabizbajos, estaban entre sollozos, porque al parecer habían perdido toda la esperanza que habían puesto en el Señor, porque al Señor lo crucificaron. Y por eso la conversación, y por eso lo que está aconteciendo ahora. Jesús, dice el pasaje, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es importante, amados, este es el primer punto del mensaje. Es importante, amados, que usted entienda que Jesús siempre está cerca y siempre está caminando con nosotros. Amados, Jesús siempre está cerca y siempre está caminando con nosotros. Yo quiero que usted entienda que estos discípulos, estas dos personas, la última persona que ellos pensaban con quien se iban a encontrar en ese momento era Jesús. En la mente de ellos Jesús estaba muerto. Y lamentablemente con la muerte de Jesús también murió la esperanza de cada uno de ellos. Ellos tenían su esperanza puesta en que Jesús era quien él había dicho ser, el Mesías, el que iba a redimir a Israel, el que les iba a cambiar la vida. Amados, lamentablemente para nosotros, cristianos, creyentes, lavados y redimidos por la sangre de Cristo, y todo ser humano en sentido general, tenemos la errónea concepción, la errónea idea de que cuando las cosas no marchan como nosotros queremos o esperamos que marchen, Dios no está con nosotros. Y es una mentira falsa de toda falsedad, y me disculpan la redundancia. Nosotros ya estamos preprogramados de que cuando las cosas marchan bien porque Dios está conmigo. Y cuando las cosas marchan mal, están marchando mal porque Dios no está conmigo.
o porque se levantó el enemigo, o porque pasó X o Y, o debía hacer esto, o debía hacer aquello. Nos vienen 1500 ideas, 1500 pensamientos. Es natural, a todos nos pasa. ¿A ustedes no les pasa? Díganme amén entonces, para yo saber que no estoy solo. Amados, todos, es natural pensar que cuando las cosas no marchan de acuerdo a lo planeado, pues, ay Dios mío, pues Dios se nos fue, nos dejó. Y acá el pasaje de manera específica, explícita, precisa, concisa nos dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amados, yo no sé lo que usted esté pasando en estos momentos. No sé qué te trajo en el día de hoy acá. Todos los domingos nos congregamos, pero todos los domingos venimos con una carga nueva. Al menos, por lo menos yo siempre tengo algo en mi mente que me afana, que me carga. Y la tendencia natural es querer resolver la situación. Y muchas veces cuando está dentro de mis posibilidades resolver, ¿qué hago? Resuelvo. Y muchas veces la tendencia, el pensamiento es concluir que Cristo pues me dejó esta tarea a mí solo. Y bueno, el Señor está ocupado, está resolviéndole problemas a otras personas. Mentiras del diablo. Amados, Cristo siempre está cerca. Cristo siempre está caminando con nosotros. El problema es que no sabemos identificarlo. Porque como ellos, tenemos una expectativa de cómo Cristo debe acercársenos y de cómo Cristo debe caminar con nosotros. ¿Sí o sí? Ay, ustedes conocen, ustedes están como muy aguados. ¿Y qué es lo que está pasando? Tienen que responderme para yo motivarme. Amados, nosotros, yo creo que es una reacción natural de todo ser humano, de que el pensar que cuando las cosas no marchan como yo las oré, o como yo las pensé, o como yo las he encomendado, como hasta las he ayunado, pensar como que Dios no está en la ecuación. Dios siempre está en la ecuación y no solamente está presente, Dios va donde vamos, Dios camina con nosotros, Dios se mueve con nosotros, amados. No, esto no es cuestión de que si yo siento a Dios o no. Dios en su omnisciencia, Dios está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo conoce y siempre está con nosotros y siempre, amados, siempre camina con nosotros. Dios no es ajeno a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestras circunstancias que nos agobian. Dios no lo es. Y sabe una cosa que Dios hace cuando está con nosotros y camina con nosotros, nos escucha. Dios siempre nos escucha también. Le pregunta a ellos, ¿qué conversaciones son estas que ustedes tienen? ¿Por qué están tristes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Qué te tiene con esta carga que llevas? Con este peso que llevas, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos, como todo buen creyente lavado y redimido por la sangre de Cristo, empezó con la quejabanza. Empezaron a quejarse. Ay, tú eres el único que no sabe lo que pasó. Este forastero perdido. Pues te voy a decir. Y allá le cuentan a Cristo lo que estaba aconteciendo. Sucede y acontece que el Señor les enseñó a ellos todo el consejo y la sabiduría de Dios escrita. Cada vez que los discípulos se reunían, Cristo les enseñaba algo. Y el tiempo que estuvieron con Cristo, Cristo estuvo diciéndoles de manera explícita y clara, es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que me crucifiquen, que me entreguen a manos de pecadores, es necesario que me maten, es necesario que yo resucite para que se cumplan las escrituras que les he estado enseñando todo este tiempo. El problema es, y aquí voy al segundo punto,
es que como estos discípulos, todos nosotros tenemos, diga conmigo, memoria selectiva. Usted sabe lo que es tener una memoria selectiva. Es solamente recordar lo que queremos recordar. Es solamente pensar en lo que queremos pensar. ¿En qué querían pensar estos discípulos? Bueno, Cristo les enseñó bastante sobre el reino de los cielos. Y obviamente les enseñó las bendiciones de ser parte y partícipe del reino de los cielos. Pero también les enseñó que era necesario el sufrimiento y el padecimiento. Todo esto era necesario, pero la memoria selectiva de estos discípulos solamente recordaban, según el texto, es que Cristo estaba supuesto a redimir a Israel y mira, lo mataron. Se les olvidó que su crucifixión era parte del plan. Esa memoria selectiva que tienen muchas veces nuestros hijos, que recuerdan solamente lo que les conviene recordarse. Amén. A veces tenemos que refrescarle la memoria. El que entendió, entendió. Tenemos que refrescarle la memoria a ellos porque son manipuladores y se recuerdan solo lo que les conviene. Amados, nosotros somos así también. Dígame amén. No se me haga ahora el más santo. Yo aquí no veo ángeles, no veo la aureola en la cabeza de ustedes. Nosotros somos muy de tener memoria selectiva y de solamente recordarnos lo que queremos recordar. Solamente muchas veces abrazamos los pasajes bíblicos que nos gustan. ¿Sí o sí? Aquellos que dicen, sí, voy a prosperar, te voy a bendecir, porque eres cabeza y no cola. Nos encantan esos pasajes. Pero se nos olvida que es necesario que todo aquel que profesa ser creyente padezca, sufra persecución. ¿Usted me está entendiendo, amados? Que Cristo mismo fue que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ustedes no van a ser exentos de situaciones difíciles, no van a ser exentos de contratiempos, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Fue Cristo que le dijo a Pedro, Pedro, Satanás los pidió a ustedes para hacerles así, para zarandearlos, para agitarlos. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Porque es inevitable encontrar adversidad. Amados, es inevitable encontrarnos o vernos en situaciones difíciles, adversas, contrarias a nuestras expectativas, contrarias a lo que esperamos. Por eso es importante que usted entienda que el ser selectivo con la Biblia no funciona. Es todo el consejo, es todo o nada. Es todo o nada. Porque el no hacer, el no cumplir un mandato bíblico le quita validez al resto, dice Santiago. Dígame amén, dígame que están aquí. Dígame, amados, dígame que están aquí. ¿Están aquí? Ustedes están aquí como forzados, no sé. Amados, Jesús les dio a los discípulos el fundamento de lo que era el evangelio. De lo que era el evangelio. Y los discípulos solamente recordaban la misericordia, solamente recordaban el perdón de los pecados, solamente recordaban las oraciones contestadas, solamente recordaban que Jesús les iba a redimir. Lo que ellos entendían por esto es que Jesús les iba a sacar del yugo opresor de los romanos. Ya no vamos a ser esclavos de los romanos porque tú, Jesús, vas a ser el rey de nosotros y tendremos nuestra nación y viviremos felices por el resto de la vida. Ese era el entendimiento que ellos tenían. Y lamentablemente no era así. Se les olvidó que sin crucifixión no hay resurrección. Sin resurrección no hay cumplimiento de la promesa. Y a veces nosotros, amados, tendremos que morir a muchas cosas para que el Señor nos resucite espiritualmente y poder experimentar cosas nuevas en Dios. Será necesario.
Será necesario renunciar o morir a nuestras ideas preconcebidas de ciertas cosas. Tendremos que morir a la cultura, tendremos que morir muchas veces hasta amistades. Tendremos que morir a muchísimas cosas, amados, que lamentablemente no nos ayudan a movernos hacia adelante, no nos ayudan a ver el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es necesario muchas veces será necesario que el Señor mate ciertas áreas de nuestras vidas. Amado, y ser selectivo a la hora de la Biblia nos puede llevar a tener expectativas incorrectas. Estos discípulos tenían una expectativa incorrecta. Y la expectativa es la siguiente. Dice el pasaje, dice el capítulo 21, el versículo 21 dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace ya 3 días. Teníamos la esperanza de que Él, como les mencioné, nos iba a abrir la puerta a nuevas posibilidades, nos iba a sacar del yugo opresor romano, ya íbamos a ser una nación independiente otra vez. Teníamos esa esperanza. Ellos se estaban refiriendo, amados, a un rescate político, no espiritual. Querían un Israel libre de la opresión y del dominio romano. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Buscaban una redención como la redención que recibió primero el pueblo de Egipto cuando salió, como sus antepasados que salieron de Egipto y pasaron el aspecto más importante de la misión de Cristo, que era redimir a los pecadores de la pena y el poder del pecado. Esa era la misión. Redimir a los pecadores de la pena y el poder del pecado. Dice Tito capítulo 2 versículo 14, que Cristo dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Y esta gente estaba lamentablemente perdidas en sus pensamientos y a la conclusión que llegaron de cuál era la misión de Cristo. Cristo tenía tiempo enseñándoles cuál era su misión y ellos estaban tristes porque, de acuerdo a lo que ellos entendieron, Cristo tenía que liberarlos políticamente de la opresión del pueblo romano. Y por eso, en un momento de la conversación, Cristo le dice: insensatos y tardos de corazón. Suena muy linda la palabra insensato, ¿verdad? ¿Sabe lo que le dijo Cristo? Les dijo: sin sentido, sin juicio, necios, imprudentes, irracionales, desatinados, irreflexivos, desconsiderados, arrogantes, tardos de corazón. Todo eso. Usted se imagina que yo venga aquí ahora y le diga a ustedes todo eso. Ustedes se van toditos por ahí, por esa puerta. Me está faltando el respeto al pastor. Pero como no fui yo que lo dije, lo dijo Cristo, no a nosotros, a ellos, pues lo predicamos. Amén. Les dijo: hey, se las resumo. Estúpidos. Se las resumí. Tardos de corazón, que no entienden las cosas divinas porque están encharcados y enfrascados en lo que ven a sus ojos ahí mismo y no están pendientes de las cosas espirituales. Y andan afanados por lo que va a pasar mañana, por lo que van a comer mañana, por el trabajo. Están afanados por todo esto. Estúpidos, irracionales. Yo lo leí así mismo. Dios mío, Padre, perdóname. Bájale 2, Señor, a la intensidad. Hoy en día hay que estar políticamente correcto. Si se predica el consejo bíblico, la iglesia estuvieran vacías hoy en día. Y Cristo, amados, no jugaba. Esta gente está literalmente triste, dolida. Están experimentando un trauma, un sentimiento real. Y en vez de pasarle la mano por ay, sorry, ay, perdón, les mandó los sentimientos para ustedes saben para dónde. Y encima les dice: estúpidos. Tienen harto ustedes, tanto que les he predicado lo mismo
No captan, no reciben. ¿Usted se imagina yo diciéndoles a ustedes? No, en serio. Cristo era muy ofensivo. Muy. Y de acuerdo al estándar de hoy, Dios sabe cómo hablarle a su gente. Porque recuerden, amados, a Cristo le interesa más tu alma que tu bienestar y que tus sentimientos también. Cristo no anda en buen dominicano, Cristo no anda en gente. Él tenía una misión clara. Y estos discípulos tenían que escuchar lo que necesitaban escuchar en el momento. Ustedes están distraídos. A Pedro le dijo Satanás, después que le dijo, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Literalmente en el mismo lugar le dijo, Satanás, quítateme del lado, que tú lo que estás es desenfocado. ¿Cómo tú vas de 0 a 100 en 2 segundos, Dios mío? Amados, y a veces no queremos que nos prediquen el consejo, esto de aquí. Y yo por falta de predicar, no es verdad que me voy a calentar con papá Dios, yo voy a predicar tal cual. Pero es necesario que abramos los ojos. Amados, es necesario que abramos los ojos. Porque hoy en día está la moda de decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y venderle falsas expectativas. Y venderle falsos sueños. Y hablarle solamente una parte del evangelio que aunque es verdadera, no es todo el consejo bíblico. Porque usted sabe, yo creo que Dios bendice. Yo creo que Dios prospera. Yo creo que Dios todavía hace milagros, pero ese no es el consejo, ese no es todo el consejo de la palabra. Y no es la misión principal de Jesús. Y es lo que Él está diciendo a esta gente. Ustedes están tan preocupados por cosas pasajeras que se han desenfocado de la misión real a la que yo vine aquí a la tierra. Yo fue a librar a la gente del pecado. Todo lo otro es una añadidura que viene si Dios la quiere dar. Si Dios quiere que seas próspero, bendecido y que estés en victoria, Dios te lo concederá. Pero créeme que hoy en día hay hermanos en la fe, cristianos creyentes, que no son ni prósperos, ni están bendecidos, ni están en victorias, pero son creyentes, lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Y es el problema que tenemos con nuestra memoria selectiva y nuestras expectativas erróneas que la cultura nos vende. Porque nos quieren vender cómo debe ser el evangelio predicado. Porque tenemos que ser inclusivos. La palabra que yo más odio en la bolita del mundo. Inclusivos. Falsa de estúpidos. Lo dijo que Jesucristo fue que lo dijo primero, por si acaso. Amados, tenemos que predicar el consejo bíblico. Por tu bien tienes que prestarle atención a lo que el Señor te está diciendo. Es por tu bien, porque Cristo murió para salvar nuestras almas. Todo lo que atravesamos aquí en la tierra, que nos carga, que nos llena de ira, que nos irrita, todo es pasajero. Todas las situaciones que tú enfrentas en tu día a día, ese jefe tuyo que te tiene hartos con J, que te harta, esos compañeros de trabajo que te tienen harto también, todo eso que te molesta, amados, no lo estoy minimizando, nunca lo haré, pero es pasajero. Sin embargo, tu interpretación de la Biblia puede determinar dónde pasarás el resto de la eternidad. Y ustedes saben que tenemos un alma que no perece como nuestra carne. Tenemos un alma que es eterna. ¿Usted sabe por qué yo sé? Yo me pongo a jugar baloncesto y mi mente, mi ser interior, quiere hacer las cosas que yo hacía cuando tenía 15 años. Y entonces yo hago unos movimientos y llego a un clac, oigo un clic. Y yo, espera. Mi alma, mi mente, como usted quiera llamarle, me está diciendo que yo puedo. Pero mi cuerpo está diciendo, ay, papito, son 42, bájale 2. Tienes que bajarle. Dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Amados, por eso es importante que abramos los ojos hoy en día.
Y que no permitamos que nos vendan ese evangelio a medias, el que a todo el mundo le gusta, el que a todo el mundo le agrada, el Dios que nos resuelve los problemas, el Dios que murió en la cruz para que seamos ricos y felices. Reprenda al diablo y arrepiéntase si usted cree eso. Todo eso es añadidura. Que a uno les llega, a otros no, pero Dios no deja de ser el mismo. Amados, y esto me lleva al último punto del mensaje. El Cristo que necesitamos. El Cristo que necesitamos, amados. Ellos querían a Jesús, el prócer de la independencia judía, el que los iba a hacer libres, y estaban tristes porque seguirían siendo esclavos de Roma. Y nosotros queremos un Salvador que nos cumpla nuestras expectativas, ¿por qué no? Hablándoles en serio. Yo a veces digo, Señor, pero ven acá, pero dame un breakcito, porque es que uno no puede estar todo el tiempo agobiado por situaciones. Señor, de por Dios, pero estoy predicando, o sea, todo lo que yo dejé para venir aquí a hacer la voluntad tuya. Y tengo también que orar por situaciones que se presentan. De por Dios, chanceame, Señor. Estoy hablando claro, amados. A todos nos pasa. Quisiéramos que el Señor nos respondiera a todas las oraciones. Y a veces Dios no nos responde todas las oraciones. No porque no nos ame o no porque no, o porque, qué sé yo, el pensamiento que usted le venga a su mente, o porque hemos pecado, nada que ver. A veces tiene más que ver con su voluntad. Y nosotros queremos que Él nos responda nuestras oraciones, pero también hay gente que quiere que Dios acepte su estilo de vida. Y por eso volvemos a la palabra aquella, inclusión. Que ahora hay iglesias que son muy inclusivas. Y entonces aceptan a todo el mundo. Y claro, aceptamos a todo el mundo. Cristo se sentó con pecadores, con todo el mundo. Pero nadie que se sentó en la mesa con Cristo siguió igual. Nadie que tuvo un encuentro con Cristo sigue igual. Por eso es un absurdo la estupidez estúpida que se está predicando allá afuera. Si a usted le ofende, yo no le voy a pedir perdón. Eso entre usted y Dios, para que usted sepa. Yo nunca voy a pedir perdón por predicar el consejo, por predicar la palabra de Dios. Nunca. Padre Jehová, reprenda al diablo. Nunca voy a pedir perdón por predicar el consejo divino. Nunca. El Señor me ayude y me guarde. Lo que les quiero decir es, amados, que Dios, todo el que interactúa con Jesús es transformado. Porque si no te transforma al instante, algo comienza en tu corazón pequeñito, una incomodidad. Y muchos de ustedes saben que ustedes hacían cosas que a ustedes no les molestaba hacerlas. Y ahora lo piensan dos veces. Y tal vez sucumben y terminan haciendo, pero está el sentimiento de que tal vez no debía haber hecho esto. Tal vez no debía haber dicho esto. Tal vez no debía haber reaccionado de esta manera. Amados, es Dios trabajando en ti. Usted sabe que si Dios fuera a transformarnos de la noche a la mañana, no digo que no pueda hacerlo, pero si Dios fuera a hacerlo así, el día que le aceptas te lleva al cielo y ya. Esto es un proceso en el que Dios nos tiene para que verdaderamente apreciemos este peregrinar, este caminar. Usted sabe que yo conozco gente que se han operado para perder peso. Nada malo con eso, nada malo. Y hay otros que deciden ir al gimnasio y deciden meter el esfuerzo. Y conozco gente que se operó y recuperó el peso para atrás. Porque no hay una disciplina de vamos a entrenar, vamos a hacer esto. Simplemente me voy a operar para perder peso y ya. Sin embargo, el que se mete en el gimnasio es muy difícil que lo coja para atrás. Porque agotó su proceso. Porque muchas veces no quería ir al gimnasio y terminó arrastrándose. Porque se cohibió de comer muchas cosas que le gustan. Hizo el sacrificio necesario. Ese que pasa el proceso aprecia más el proceso y la transformación que ha recibido. Y si Cristo fuera a hacernos una operación,
cirugía espiritual y nos transforma, ¡plac!, muy probablemente no apreciemos el proceso, nos llenemos de arrogancia y nos creamos mejor que los otros. Sin embargo, Dios nos deja ese aguijón en la carne como a Pablo, como dice Pablo, para que no se nos suba a la cabeza aquellas revelaciones o aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. Dios nos permite situaciones en nuestras vidas para que recordemos que independientemente de donde estemos, tenemos que seguir dependiendo de Dios. Porque como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, amados. ¿Usted me está entendiendo? Y hoy en día la expectativa es que Dios busque, la gente busca un Salvador que no demande compromiso de la gente. Porque es que yo estoy muy ocupado criando muchachos, trabajando, cumpliendo con responsabilidades, yo no me puedo comprometer. Yo lo más que puedo hacer es venir aquí el domingo, pastor. Eso es entre tú y Dios, yo estoy predicando aquí. Amén. Sin embargo, gracias a Dios que no nos trata a nosotros como nosotros le tratamos a Él. Dígame amén o dígame ouch, dígame algo. Y que Cristo sabe que nosotros le necesitamos a Él más que Él a nosotros. Dígame amén, no, dígame amén otra vez duro. Yo no sé si usted sabe, por si no sabía, Cristo no necesita a nadie. Si su pastor fuera a renunciar mañana, el Señor le provee un pastor. El Señor se provee su iglesia siempre. El Señor siempre tiene cuidado de su iglesia. Nadie es indispensable. Absolutamente nadie. Indispensable solamente Cristo. Amados, aunque estaban desalentados, Cristo les llamó la atención. En buen dominicano les echó un boche. Les regañó. Les habló feo. Si Cristo hubiera sido dominicano, creo que si ustedes me tienen harto a mí con la estupidez esa. Vamos, despiértense. Amados, en lugar de tratar de alentarlos, de decirles, no, tranquilo, todo va a estar bien. Primero, Cristo los llevó a la verdad. Y la verdad primera es, ustedes están desenfocados. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Que el problema no es de Dios. El problema no es ni siquiera las circunstancias que estamos atravesando. El problema es el enfoque de nosotros. Están desenfocados. Abran los ojos. Abran los ojos, amados. Cuando vemos la verdad correctamente, nuestras emociones se van a alinear a la verdad. No estoy diciendo que no se sienta. Somos humanos, amados. Hey, siéntete como te sientes. Pero hazlo a la luz de la verdad. No a la luz del sentimiento en sí. No permitas que el sentimiento, pues, no solamente te gobierne, sino también que nuble tu capacidad de razonar y de pensar. Pero en medio del sentimiento de dolor razona y piensa que te duela. Se vale llorar, se vale sentirse abrumado, se vale, amados. Es bíblico. Escuche bien, es bíblico. Es bíblico cuestionar a Dios. Se lo estoy diciendo yo y lo voy a repetir. Es bíblico preguntarle a Dios por qué. Lo que no está bien es preguntarle a Dios por qué para terminar haciendo lo que te da la gana o con la segunda intención. Pero todo el que preguntó un por qué en la Biblia recibió respuesta. El salmista le dijo, Señor, ¿y por qué el impío prospera? ¿Por qué le va bien a esos malditos que hacen el mal? ¿Por qué les va bien? Y dice el salmista que de repente se dio cuenta cuál sería su final. Amados, mire, todo el que hace lo malo aquí en la tierra, lo va a pagar aquí en la tierra y se va a tener que ver con el Creador también. La Biblia mía dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso uno no debe tenerle miedo a los hombres, en verdad. Y a Dios que hay que tenerle miedo.
horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Todo aquel que hace lo malo aquí lo va a pagar. No, nadie se va sin pagar las deudas que tiene. Y si se va sin pagar las deudas que tienes, créanme que se las van a cobrar bien caro en el más allá. Señor, tenga misericordia. Amados, delante de esta gente se estaban cumpliendo la Biblia. Se estaban cumpliendo profecías bíblicas delante de ellos. Y lamentablemente ellos no habían, como dice Cristo, no habían creído todo lo que los profetas y las escrituras enseñan, de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Su lectura de las escrituras fue selectiva también. Amados, si es importantísimo, se los voy a repetir una vez más. Es importante que usted entienda que esto es todo o es nada. Esto es todo o es nada. La resurrección de Cristo tuvo influencia en la vida espiritual de todo creyente. Tiene todavía hoy en día, debo corregir. Porque ciertamente todos moriremos por el pecado, tenemos fecha de caducidad. Sin embargo, la resurrección cambió el destino de aquellos que creen en Cristo. Muy pocos amenes. No sé si es que están procesando la información. La resurrección nos enseña que la muerte física no es el final. La resurrección nos enseña que después de la muerte tendremos que vernos con el Creador. Ese día yo sí le tengo miedo. Usted debería tenerle miedo ese día también. Amados, la resurrección, gloria a Dios, nos justifica delante de Dios. Cristo, crucifíquenlo. Porque su muerte me justifica delante de Dios. Su resurrección nos justifica delante de Dios. Su resurrección nos hace uno con Él, con Cristo. Aleluya. Su resurrección nos da esperanza en esta vida y en la venidera. La resurrección de Cristo nos da esperanza aquí, ahora, y nos da esperanza en la vida venidera. Yo tengo la esperanza de que veré a Dios obrar en mi favor. Amén. Dios, yo sé que mi Redentor vive. Yo tengo la esperanza de que Dios me responderá a las oraciones. Amén. Tengo esa esperanza. Tengo la esperanza de que Dios cambiará mi familia. Amén. Tengo la esperanza de que Dios cambiará circunstancias por las que he estado orando. Tengo la esperanza en la resurrección. La tengo. Y tengo la esperanza de que a través de la resurrección ahora tengo acceso al Dios eterno. De que ahora puedo tener libre acceso. La resurrección es un puente que me conecta con Dios. Y es curioso que estos discípulos dijeron en un momento que sus corazones ardían mientras Cristo les explicaba las escrituras. Y la verdad de la palabra de Dios fue la que transformó los corazones de ellos. ¿Usted sabe por qué? Yo sé que los fueron transformados. Porque después de caminar 7 millas y llegar a su casa tarde en la noche, decidieron caminar 7 millas para atrás. El ser humano promedio se toma 20 minutos en recorrer 1 milla. Imagínense 7 millas. ¿Cuántas horas? Horas para ir, horas para regresar. En caminos llenos de piedra, no la calle que tenemos pavimentada ahora. Piense. Es que tú tienes un encuentro con Cristo y te cambia. Y la resurrección de Cristo llevó a estos hombres. Tú sabes que estamos aquí, pero como que estamos supuestos a estar con los discípulos. Vámonos para donde los discípulos. Vamos a compartirles a ellos lo que la resurrección hizo por nosotros. Nos abrió el entendimiento. No nos ardía el corazón cuando este hombre nos abría las escrituras. No nos ardía, no nos sentíamos incómodos. Nos sentíamos como confrontados, como incómodos, como que no me cuadra, pero como que hay algo como que me dice que eso es lo que yo tengo que hacer.
No nos sentíamos confrontados cuando Él nos decía lo que nos estaba diciendo. Ese es el propósito de las Escrituras, amados. Confrontarnos, no con el propósito de avergonzarnos. Nunca fue el propósito de Jesús avergonzar a estos hombres. El propósito fue llevarlos a la luz de la Escritura. Y que la Escritura haga el trabajo que tiene que hacer en sus corazones. Fue la Escritura lo que Cristo les abrió a ellos. Ustedes no están entendiendo, son insensatos porque no están metidos en las Escrituras, les dijo. Porque no prestaron atención a lo que les enseñé, dice Cristo. Y de repente se les prendió el foco. Vámonos donde los otros discípulos. Y compartamos con ellos lo que hemos recibido en estos momentos. Amados, este movimiento comenzó con 12 y ya somos muchísimos. Somos muchos. Pero el fundamento del movimiento es Cristo y su palabra. Es Cristo y su palabra, amados. No hay manera, no hay forma. Es Cristo y su palabra. Amén. ¿Podemos orar? ¿Recibimos el mensaje? Yo lo recibo también porque fue para mí también. Pongámonos de pie, amados. Aleluya. Amados, Tito capítulo 2 versículo 14. Cristo dio su vida para liberarnos de toda clase, escuche bien, toda clase de pecado, para limpiarnos, para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Cristo murió para librarnos del pecado, para limpiarnos, para hacernos su pueblo. Qué privilegio, amados. Qué acceso más bello nos ha dado Cristo al Dios eterno. Amados, miren, y es mi oración sincera. Es mi deseo, siempre le pido a Dios Padre que tu iglesia, a la que me has llamado a pastorear, a la que me has llamado a ser guía espiritual, saque tiempo de su tiempo para sumergirse en las Escrituras. Amados, no sean solamente de escuchar el mensaje el domingo. Cuestionen a su pastor, pregúntenme a la luz de las Escrituras. Aquí, a la luz de las Escrituras, amados. Esta es la que tiene el poder de transformar las vidas. El poder de la palabra es no solamente cuando la leo y la aplico. Así sencilla, es un libro común y corriente. Es el contenido del libro lo que transforma, amados. Propóngase, no espere a enero para ponerse metas. Propóngase ahora. Cuando llegue a casa, léase un pasaje bíblico. No se lea un libro completo, es más, no se lea un capítulo completo. Léase un versículo y haga ese versículo su guía para esta semana. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta semana, Juan 3:16 va a ser mi versículo. Porque Dios me amó tanto que envió a su único Hijo para que, oiga bien, Cristo no vino a condenar a nadie. A nadie. Juan 3:17 lo dice. Hey, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que yo ahora pueda llamar a Dios Padre. Padre. Para que yo ahora tenga acceso a Dios, un acceso que no tenía antes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ahora ya yo no ando sin propósito en la vida, sino que encuentro mi propósito en el eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ahora
Esas cosas que me agobiaban y me preocupaban, tal vez ahora me agobian y me preocupan todavía, pero no sé, como que siento paz sabiendo de que Dios murió por mí y tiene planes y propósitos para con mi vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que me hizo parte de su reino. Y de que ahora ya no estoy solo, sino que ahora tengo ángeles que me guardan. Y tengo al Dios mismo que ha determinado que me siento a la diestra del Padre con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amados, que ahora tengo una esperanza viva de que el día que Dios me llame, el día que tenga que pararme delante de Dios, tengo un abogado en el cielo. No voy a tener que abrir mi boca para justificarme, porque Cristo es mi abogado, y Cristo intercede por su iglesia, y Cristo está delante del Padre intercediendo por aquellos que le han recibido. Cristo está delante del Padre levantando manos al Padre diciéndole: Padre, yo morí por Él. Él tiene acceso, tiene derecho a la bendición que es dada a través de mi muerte y resurrección. Amados, por estas buenas noticias mucha gente ha perdido la vida. Amados, no tomen a la ligera el hecho de que muchos hermanos en la fe han muerto para que hoy en día tengamos lo que tenemos aquí. De que aparte de Cristo, hermanos que creían en lo que Cristo enseñaba, estaban dispuestos a morir por esto. Estaban dispuestos a morir por la verdad y dieron su vida por la verdad, para que nosotros ahora estemos donde estamos, sin temor a persecución, sin temor a que se nos reprima, aunque el sistema lo intenta, sin temor a que se nos reprima por lo que creemos. Amados, levanta tus ojos al cielo, porque no estás solo. El Dios creador del universo, el que creó todo lo que ves, Él te ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo unigénito para que ocupe el lugar que a ti te correspondía en la cruz. Y ahora tenemos este acceso al Dios eterno, al Dios que desde cuando estabas en el vientre de tu madre te ha guardado hasta este momento. Porque ciertamente nuestra vida no ha sido perfecta. Tenemos mucho dolor. Hemos enfrentado situaciones difíciles. Hemos enfrentado situaciones dolorosas. Nos han marcado con palabras. Tal vez nos han marcado hasta físicamente. Sin embargo, estás de pie. Estás aquí. Estás peleando. Estás buscando de Dios. El Dios eterno te ha guardado porque tiene un plan y propósito contigo. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús,